Nosotras, las representantes del pueblo de Coronel Dorrego y de todos los pueblos que así lo deseen, reunidas en Congreso General Destituyente por voluntad y elección propia, en incumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión entre hermanas, afianzar la justicia igualitaria, promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo, sin invocar la protección de ningún dios, fuente de todo prejuicio y conflicto, ordenamos, decretamos y establecemos y que los platos los lave otro. Martes 8 de abril, programa número 5 de Que los platos los lave otro por FM Manantial. En la radio, Laura y Ana Inés. Y que los platos los lave otro. 20 años de feminismo en Coronel Dorrego. Cuando estés por venir, la melodía de la vida entrará por mi ventana, cantará en mi jardín estremecida y será luminosa la mañana. Cuando estés por venir, la poesía del amor será hermosamente clara. Lo sabrá antes que yo el viejo río. Cuando estés por llegar hasta mi casa para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor que en tus plantas se proteja, letras que el negro hoy, como cuentas ajenas, suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba. Será el mayo tal vez cuando el otoño amarille las cosas y los sueños. Yo estaré en el umbral con mi guitarra, esperando que llegues a mis versos. Vos vendrás caminando hasta mi puerta como un ángel azul, pálido y bello, a llenarme la casa de ventanas y de música todo lo que sueño. Para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor que en tus plantas se proteja, mientras que el negro hoy, como cuentas ajenas, suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba.
puertas ajenas suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba, para encontrarme en vos. Cada niña, cada niño, por cada niña cansada de actuar débil cuando es fuerte, hay un niño cansado de aparentar ser fuerte cuando se siente vulnerable. Por cada niño que está harto de la expectativa constante de que sepa todo, hay una niña cansada de la gente que no confía en su inteligencia. Por cada niña que está cansada de ser considerada súper sensible, hay un niño temeroso de ser gentil y de llorar. Por cada niño para el cual la única forma de mostrar su masculinidad es competir, hay una niña a la que se le acusa de no ser femenina cuando compite. Por cada niña que bota su muñeca, hay un niño que desea encontrar una. Por cada niño luchando porque la publicidad no le dicte sus deseos, hay una niña cuya autoestima está siendo atacada por la publicidad. Por cada niña que da un paso hacia su liberación, hay un niño que encuentra más fácilmente el camino a la libertad. Cada niño, cada niña. Bueno, gracias, ¿Qué te Ana, sonaba? por traer este... ¿Qué te sonaba el teléfono? Me parece que sí, por eso lo corrí, que está en silencio, pero se ve que está con el vibrador. Vibra. Lo saqué. Perdón, que te interrumpía la lectura. Bueno, lindo volver a recordar este texto, que es un texto de hace muchos años y que ya hemos compartido en algún momento, y que nos dieron ganas de traerlo porque estuvimos mirando estos días la serie Adolescencia, que es una serie inglesa que está en una de las plataformas para ver, y bueno, la serie está hecha por Stephen Graham y Jack Thorne, que son los directores, y está atravesada por la pregunta: ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un hombre para los pibes, podemos decir, y para los adultos también en estas épocas? Y no vamos a hablar, bueno, del argumento en sí, y sí, un poco también, pero queremos centrarnos... También. Sí, por eso. Y porque, bueno, yo creo que ya es una de las series más vistas en menos tiempo. Es muy breve, son solo 4 capítulos, y tiene muchas capas sobre las que pensar y de las que conversar, ¿no? Pero bueno, nos interesaba pensarla desde esto que tiene que ver, el martes pasado Eliseth volvió a hablar sobre el concepto de género, la construcción de ese concepto, la construcción de la idea de lo que es de lo femenino, lo masculino, la oposición. Y entonces, bueno, pensábamos tomar esto, ¿no? ¿Qué pasa con la masculinidad? Y también con la paternidad, ¿no? Que es algo que está puesto ahí en primer plano en la serie. En primer lugar, si pensamos en la forma en que está hecha o filmada, que es este principio constructivo del plano secuencia, es decir, cada capítulo es como una sola escena. Claro, como una sola escena. Y en algunos hay, digamos, se corre, pero siempre la cámara está siguiendo lo que va paseando, ¿no? Hay una continuidad espacial y temporal. Es decir, como si la cámara filmara sin ningún corte. Entonces hay desplazamientos que van acompañando las distintas situaciones. En cada capítulo hay un nudo de tensión creciente, ¿no? Y a su vez la cámara también en estos movimientos se va, ¿no? Elige irse con alguno de los personajes y cambia un poco el punto de vista esto también, ¿no? Este tipo de
de movimiento de la cámara de alguna manera imita algunos videojuegos, especialmente los que son juegos de disparar o juegos de carreras, ¿no? Pero básicamente estos juegos que tienen que ver con perseguir. Sí, es cierto, eso yo no lo había pensado así, tiene como una... Y claro, es como que va siguiendo. Sí, se mete un yo la verdad que poco veo esos videojuegos, pero de lo que a veces vemos así de pasada en algún lugar. Entonces, porque ese también sería como otro pliegue, ¿no? Que tiene que ver la relación o un poco, bueno, lo que pasa con las redes sociales y con los videojuegos y con toda esta vida de alguna manera como otra vida, ¿no? Como una vida virtual. Una vida paralela. Claro, que viven, ¿no? Especialmente las chiques así más jóvenes. Y no tanto, porque bueno... Sí, estamos como todos y todas atravesadas, pero la realidad que a más temprana edad, lo que nosotras estamos descubriendo ahora y que estamos conectados, sabemos que las pantallas son sumamente adictivas, ¿no? Producen a nivel neurológico una dosis de dopamina vinculada a lo que podría ser consumir cualquier otra sustancia adictiva, ¿no? Entonces nos hacen estar como atrapadas. Y cuando yo veía la serie, y más allá de la serie, lo que me generó en mí o lo que me parece increíble, las actuaciones, el plano en que está filmado, bueno, la historia, sí lo sentí tan cercano y tan posible, ¿no? Y pensar que nos debemos ocupar desde el lugar que sea y como sea de cuidar la salud mental de las personas, porque hoy está en riesgo, ¿no? Al ofrecer pantallas sobre todo a los menores de edad. Después, bueno, los grandes, pero vamos a ocuparnos de la infancia, ¿no? De la adolescencia. Es cuidar la salud mental. Entonces pensar, bueno, sí, esta serie, ¿necesitamos de esta serie para ver lo que está pasando realmente o necesitamos mirar un poquito más allá? ¿Necesitamos pedir legislación competente para acompañar estos procesos que vienen más rápido de lo que estamos preparados y preparadas para soportar o tolerar como mamás, como papás? Así que, nada, desde mi lugar, te corté lo que estabas diciendo, pero pensarlo en la responsabilidad, que está bien que una serie nos descoloque o nos asombre, pero sí para activar y ocuparnos de lo que tenemos que hacer a diario, porque a mí lo que más me movilizó fue decir, bueno, pero eso sí, no es ficción, esto puede pasar ya. Sí, por supuesto, bueno, incluso los directores dicen que, especialmente Stephen Grassman, él dice, ¿no?, que hubo 2 casos que los impactaron y eso disparó este motivo de decir, bueno, de hacer esta serie. Yo, siguiendo un poco con el hilo que venía comentando, en la serie, ¿no?, que hay un asesinato que comete, un femicidio, podemos decir, es un femicidio, comete un niño, un chico de 13 años, también en esto que vuelvo, ¿no?, esta idea de la manera en que están presentados, que hay una filmación que toma una cámara de lo que sucede, cómo está mostrado a través de una pantalla en una computadora, ¿no?, que el policía se lo muestra al padre y al mismo chico y al abogado que están ahí, pero también lo vemos como espectadores, desde en ese lugar, también parece, nos confunde un poco, ¿no? Estamos viendo la vida real, estamos viendo lo que pasa en un videojuego, ahí me parece que hay todo un lenguaje que está hablando de esto que decías vos, ¿no? Ese peligro en el que empezamos a confundir lo virtual con lo real. Totalmente. Y cómo vamos y venimos por ahí entre esas dos cosas, ¿no? En esa vida. Y también algo que me pareció interesante que leí en algún artículo, ¿no? Como que este juego que hace la cámara de seguir, ¿no?, de seguir en las escenas y moverse y seguir distintas, arma como una red en donde vemos que en realidad, esto que decías vos, todas las personas se vuelven responsables y también están todas involucradas todas personas en esto que está sucediendo, ¿no?
lo que va sucediendo, los diálogos, el movimiento, cómo todo va armando esa trama. Pero bueno, decíamos que esta pregunta que atraviesa la serie, ¿no?, que tiene que ver con esto de qué es ser un hombre, que es la pregunta que le repite varias veces en el tercer capítulo la psicóloga, perito psicóloga, al chico, al protagonista. Nos va delatando también, o va mostrando, volviendo, lo que pasa en las redes sociales, cómo determinados grupos y determinados grupos virtuales van generando con estas conductas que terminan después en actos violentos y que tienen que ver con lo que se llama incel, que son célibes involuntarios, o la manósfera, ¿no?, que son grupos virtuales conformados por varones que sienten que todo lo malo que les pasa es por culpa de las mujeres, porque son rechazados para las relaciones románticas o relaciones sexuales simplemente. Aparece varias veces en la serie, que a mí también me llama la atención esta cosa que dicen no solo el protagonista, sino también otros de los chicos: soy feo, ¿no? El concepto de pensar, no, bueno, qué es ser feo, ¿no?, qué es en relación a la apariencia. Y en estos grupos también, que por supuesto tienen que ver no solo con la misoginia, con el odio hacia las mujeres, sino también con todo un pensamiento de derecha, fascista, que además que propone también el éxito desde lo material, digamos, desde el dinero, que sería como una salida. No, y desde el agrupamiento, desde el odio, ¿no? Sí, masificar el odio, agrupar y sentir que, perdóname, te vuelvo a acordar, pero pienso en los tiempos no analógicos, en la virtualidad, que te hace estar más cerca de gente que piensa igual que vos, ¿no? Y te diferencia por el algoritmo, porque es más difícil pensar, encontrarte con gente que piensa distinto. Entonces, los vínculos de ese agrupamiento por odio, en este caso, hacia las mujeres, es mucho más fácil que en otros momentos. ¿Me explico lo que digo? Sí. El encuentro... digamos, son formas distintas, tal vez lo tenemos menos visto, porque esto que también atraviesa, en un momento se preguntan los padres, ¿no?, del protagonista, bueno, él estaba en su cuarto, ¿no?, ¿qué peligro podía haber para él estando en su cuarto con la puerta cerrada? Bueno, es esto, ¿no? Bueno, pero estar a eso en me un refiero. Lugar, pero estar en otro. A eso me refiero, que vos, qué sé yo, hoy pensamos que un nene de 12 años en Dorrego, agruparse con 5 o 6 pibes que piensen igual que él, es más complejo, ¿no?, en la presencialidad, en lo analógico. En cambio, en su dormitorio, en su casa, puede estar en contacto inclusive con tipos de 30, 40 años que le dice, está bien que odies a las mujeres, ¿no? Sí, sí. O sentirte distinto. La virtualidad produce eso, ¿no? El contacto con gente con intereses comunes, que en este caso es esto. Sí, y estos grupos también, que por supuesto son fuerzas conservadoras, que lo que tienden es volver a los moldes de antaño, ¿no?, a lo que estaba, a la idea de lo femenino y lo masculino, que además, si lo pensamos desde nuestro lugar, digamos, de nuestra sociedad y nuestro país, lo vemos claramente, ¿no? Todo este movimiento que venimos hablando del primer programa, que había sido fue después del Día de las Mujeres, en donde comentamos el video que había sacado la Casa Rosada, el Gobierno Nacional, tiene que ver totalmente con esto, ¿no? Con pretender volver a una sociedad en donde el lugar de la mujer sea mucho más subordinado y digamos con los roles tradicionales de género. Esto es interesante también, yo decía, bueno, cómo aparece también en primer plano el tema de la paternidad, ¿no? Quien más está presente acompañando a este chico es su padre, que se pregunta todo el tiempo
¿qué pasó? Él dice que el padre recuerda que en su infancia y en su adolescencia su propio padre lo castigaba físicamente y que él se había prometido no repetir esto con su hijo, queriendo tener una relación amorosa, y sin embargo siente, sin embargo esto parece que tampoco funcionó. Y después también hay una serie, ¿no?, de momentos que está narrado desde los dos lugares, es decir, tanto el hijo como el padre recuerdan que en algún momento el padre llevó a este chico a jugar al fútbol o a hacer boxeo, y sin embargo no resultó porque, por otro lado es un buen alumno, ¿no? Es decir, no le interesaban los deportes, no era bueno para los deportes, y esto de alguna manera avergonzaba al padre porque parecía que no cumplía con el rol masculino que se espera, pero también avergonzaba al chico en ver que su padre se avergonzaba, ¿no? Todo muy complejo, pero que siguen funcionando en las expectativas que los padres tienen sobre sus hijos, ¿no? Y sus hijas, por supuesto, también. Y pienso también en ese rol de la mamá que continuamente se pregunta por qué lo eligió al papá y por qué no le eligió a ella para que lo acompañe, ¿no? Con una sensación hasta de culpa podría ser, cuando ella continuamente se está cuestionando por qué el nene elige a su papá para que lo acompañe en el proceso. Sí, la que se ha ocupado de la crianza es ella, la que ha estado más cerquita es ella. Pero yo creo que es una elección de parte de los directores, ¿no? Porque también el otro vínculo. Yo digo el interrogante de esa mamá que cree que es. Claro. No cuestiona al director, al contrario, pero digo, cómo esa mamá, que es la que se siente que se ocupó de la crianza en una situación así, ese hijo elige a su papá. Sí. Yo iba a decir esto, que con la otra relación padre-hijo que está puesta así como en primer plano es la del policía, ¿no?, el investigador con su hijo que va a la misma escuela, y que es el hijo el que le dice, pero no estás mirando lo que tenés que mirar, y le hace la explicación, claro, se avergüenza de su padre porque no entiende nada de este lenguaje de las redes sociales. También es bien interesante todo eso, ¿no? Y algo, como para ir cerrando, dos cositas más. Primero, cómo la violencia atraviesa todas las escenas, vuelvo sobre esto, sobre el tema de los grupos estos, Incel, la Manósfera, o todos estos grupos de varones, ¿no?, que se sienten amenazados por el feminismo y por los movimientos de liberación de las mujeres y por las leyes y demás. Hay una escena cuando en una ferretería en que un hombre joven atiende al padre y por lo bajo le dice que vio las fotos de la chica, es decir, culpa, de alguna manera pone culpa en la víctima, y además le dice, si vos pidieras, hicieras una colecta para contratar a un buen abogado, tendrías mucho respaldo, ¿no? Demostrando cómo estas ideas tan del odio, misóginas, violentas, tienen tanto respaldo, claro, y tantas adhesiones. Sí. Y por último, para terminar, hay algo interesante que, por supuesto, la serie termina, ¿no?, preguntándose los padres que no por la culpa, sino por la responsabilidad, ¿no? Y creo que, y es interesante, en una entrevista, el director recuerda un proverbio, podríamos decir, africano, que dice: se necesita un pueblo para criar a un niño. Y un poco marcando la necesidad de una red y que además la educación no pasa solo por los padres, la madre, el padre, sino también está la escuela, está el Estado, están los clubes, están los vecinos. Y yo cuando escuchaba esto pensaba también en cómo los movimientos, que sería opuesto a eso que los movimientos de derecha también han puesto como eslogan, ¿no? No te metas con mi hijo, o con mi hijo no, queriendo limitar la acción, especialmente surgió esto
cuando por la ley de educación sexual integral, es decir, cuando tomó un poco de fuerza los grupos de derecha y bueno, y todo esto que está sucediendo, aparece esto también, ¿no? No te metas con mis hijos, o yo educo a sí, a como mi que hijo. la crianza es del ámbito privado solamente y lo que pasa en cada casa. Claro. Y bueno, y sin embargo vemos la necesidad de involucrarse, claro, y esto de sentirse, de entender que es toda la sociedad responsable. Exacto. De cada niña, cada niño, cada niña. Sí. Es un acto colectivo, es de responsabilidad, y quienes estamos cerca de la crianza, que creo que somos todas las personas, porque desde algún lugar nos toca esto de no atravesarlo desde la culpa, pero sí del asumir una responsabilidad que tenemos desde el lugar que sea. Sí, bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Bien. Que hablamos un montón. Sí, destino. Con violencia, y se logrará aquellos que han nacido en un mundo así no olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también. Y el cielo también. Lloras tú, lloro yo. Qué fragilidad, qué fragilidad.
tema, qué lindo, hacía muchísimo que no lo escuchaba. Es hermoso, es la versión de Mercedes Sosa de Frágil o Fragilidad, que es de Sting y que forma parte de la banda sonora de Adolescencia. Y lo que escuchamos al principio era Teresa Parodi y Ana Prada en Para encontrarme en vos. Me encanta. Sí, es precioso. Bueno, a propósito de hablar de crianza, me gustó una publicación que hiciste el domingo. ¿Nos puedes contar un poquito? Hablando de que no es obligación que un domingo de sol hay que salir a pasear, ir a tomar mate a la plaza o jugar, o no, que también puede ser que el domingo no tengamos sea ganas. Vos sabés que, bueno, hace poquito tiempo armé la página de consultorio de crianza y, bueno, en esto de estar como aprendiendo, ese domingo hago una historia de que, bueno, salgan a jugar, que estaba hermoso. Y al poquito tiempo, y un montón de gente me mandó cosas hermosas de salir a jugar, digo, bueno, ¿qué pasa? Inclusive recibo un mensaje de una mamá, ¿no? Que, como disculpándose, que no tenía ganas de jugar, de salir. Y ahí en esto de, creo que es una de nuestras militancias, de cuidar a las madres, ¿no? En un ambiente que también lo vinculo al consumo virtual, de que nos exige, ¿no? Directa o indirectamente, según el lugar que nos podamos ubicar, que tenemos que ser buenas madres, ¿no? Buenas, en comillas. Y parece que un domingo tenemos que salir a pasear o hacer un plan, ir al arroyo, comer un asado, visitar a los abuelos. Bueno, ¿qué pasa cuando no tengo ganas? Y también creo que hay que validar eso, que hay que dar las oportunidades y que aquella mamá, y me voy a referencia a las mamás, que no tiene ganas, también está haciendo bien poder decir no tengo ganas hoy, ¿no? Creo que como mujeres y como madres debemos validar las emociones, debemos reconocernos cuando no podemos, y que eso también nos ubica en un lugar de empoderamiento. No sentir siempre la exigencia de que hay que, ¿no? dar lugar a un sistema que nos está exigiendo cómo ser buenas madres, cómo jugar, cómo darles de comer, tienen que comer sano, tienen que estar limpito. Yo digo, qué trabajo, ¿no? Maternar, que es mantener vivo un ser humano, por lo menos. Sí. Es un montón. De mínimo. De mínimo, es eso, bueno, mínimo. Y todo lo que implica y el respeto que me merecen las madres desde ese lugar. Y voy a hacer referencia a las madres porque son el porcentaje más alto de la crianza por las mujeres. Así que bueno, cuando me pasa eso, que digo, claro, ¿y qué pasa con estas mamás que no tenemos ganas de hoy de disponernos para un día de sol? Bueno, también lo están haciendo bien. Y ya que estamos, ¿qué es un consultorio de crianza? Porque... Ay, bueno, ¿te cuento? Sí, contá. Un consultorio de crianza es un espacio que no viene y vamos a hablar de crianza, que nos encanta. Es un espacio que está pensado para escuchar y acompañar a las personas que crían. En este caso es primera infancia, está pensado como de 0 a 4 años. Y que puedan tener el acompañamiento sin juicio, lo más amoroso posible, la escucha ante inquietudes, dudas. Y yo pensaba que siempre criamos con alguien cerca, ¿no? Una mamá, una abuela, una tía, pero ahora este estímulo, vuelvo, virtual, que nos producen las redes, que a veces estamos muy rodeadas de información, pero bastante solas. Entonces el consultorio también está pensado en decir, bueno, dale, que lo hacemos juntas, miramos juntas, te acompaño, un poco así, que es lo que me gusta hacer. Estoy recontenta. Sí, bueno, pensando en... Es difícil. Es muy difícil y está muy naturalizado que es fácil. Y que cualquier mamá lo tiene que hacer bien, ¿no? Y siempre pienso que hasta esa mamá que una ve desde afuera, desde lo lejano, que dice, mirá, ¿no? Qué madre más compleja, lo está dando todo, ¿no? Es la mejor madre que puede ser. Así que creo que como sociedad nos merecemos posicionar a las madres en ese lugar de respeto y de
acompañamiento, necesitan ser acompañadas sin ser juzgadas. Sí, especialmente eso, ¿no? Sin ser juzgadas, porque rápidamente juzgamos. Es lo que más fácil nos sale, sí, sobre todo a las mamás. Sí. Así que bueno, no sé si vamos a un tema musical y después hacemos la llamada telefónica. Queremos musiquita, sí. Y las chicas no hacen nada por cambiar. Todo cambia. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra. Yo te digo, hey, bancate ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Hey, bancate ese defecto. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara. Embolsados, bailan la danza de la inteligencia. Me están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Todo el mundo nos conoce por la cara, todo el mundo se da cuenta por la forma de bailar. Los excombatientes de Malvinas fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar. Así denuncian los abogados de la querella del CENIM La Plata, Laurentina Alonso y Jerónimo Guerrero. A casi 43 años, la guerra de Malvinas y 18 del inicio del proceso judicial que investiga los tormentos, abusos y amenazas que sufrieron los soldados conscriptos a manos de sus superiores en el conflicto bélico, seguimos exigiendo justicia por Malvinas. Y ahora, con esta introducción que acabo de hacer, nos vamos a comunicar, ya está en el teléfono, Gabriela Nasso, que es la directora de la película documental Las Voces del Silencio. Hola Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy agradecidas por que puedas estar acá conversando con nosotras. Gracias a ustedes por el interés en la película. Bien, nada, la encontramos en redes y ahí un poco llega el contacto, ¿no? Esta oportunidad que nos hace la virtualidad de sentirnos cerca, sobre todo donde vivimos nosotras, que es un pueblo muy pequeño, no hay cine, por ejemplo, y nos falta bastante herramientas desde lo cultural o aportes, así que tenerte a vos en esta mesa nos conmueve y te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes. Bueno, ya digo, tenemos que encontrar, aunque sea un espacio cultural, una biblioteca, una escuela. Ya lo tenés, ya te digo que lo tenés, así que solo después hablamos cuando querés, cuando podés, pero está todo listo. Buenísimo. Hola, Gabriela. Bueno, soy Laura, también acá en la mesa. Hola. Bueno, si nos querés contar un poco cómo nace inicialmente la investigación, ¿no? Las voces, lo que después o ahora ya es documental, Las Voces del Silencio. Nace muy paralelo a mi llegada a Malvinas. Yo llegué a Malvinas a través del periodismo a fines de 2016, cuando estaba escribiendo un artículo sobre el proceso de identificación de soldados argentinos sepultados como NN. Y en ese entonces me contacté con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de CIM La Plata, y él me contó de las torturas de soldados en Malvinas y de la causa judicial que investiga estos crímenes. Hasta entonces, yo nunca había escuchado hablar de torturas de soldados en Malvinas a mano de su propia tropa. Malvinas se había presentado en mi vida hasta ese momento como una gesta heroica de la cual se hablaba el 2 de abril en los actos escolares. No tenía ningún vínculo personal previo con la guerra. Después sí, Malvinas se volvió una causa personal, una causa que abrazó. Vos no habías nacido en el 82. No, Sos yo nací muy joven. 10 años después de la guerra. Claro. Y cubrí mucho el tema en gráfico. Hice una maestría en periodismo documental y lo elegí como tema de tesis. Y ahí me encontré con que había dos narrativas audiovisuales sobre la guerra de Malvinas. Uno, Malvinas como gesta heroica, y otro, las secuelas del conflicto bélico en la población de excombatientes, el estrés postraumático, los suicidios, pero ninguna abordaba de lleno los tormentos a soldados conscriptos. Sí había escenas aisladas, como los estaqueos en Los Chicos de la Guerra, en Iluminados por el Fuego, pero me pareció importante rescatar esta historia y llevarla a la pantalla como un aporte a la construcción de la memoria colectiva. Pensemos que la causa judicial que investiga estos crímenes comenzó en 2007 y todavía no fue elevada a juicio. Entonces, para mí era un marco importante darle a esos testimonios y que se conozcan, y que la gente no solo pueda leerlos en una nota o verlos en un informe de televisión, sino que se pueda sentar 1 hora y media a conectar con esos testimonios sin que nada más lo interrumpa, ¿no? Que no esté el teléfono, que no esté el timbre, y poder conectar con esas historias. A mí me resultó interesante esto de la causa judicial, bueno, que todavía no ha sido, como decís vos, ¿no? Está hace 18 casi años. Claro, casi 20 años. En etapa de instrucción. Y claro, todavía y no avanza, y es algo de lo que casi no se habla. Y también leí, un poco en redes o en alguna nota que se consideran crímenes de lesa humanidad. O que sí, se debería pensar. El juzgado de primera instancia de la Cámara de Apelaciones lo consideran crímenes de lesa humanidad. Hubo un incidente de la causa inicial que hizo todo el recorrido, fue casación penal que había dicho que no, y después la Corte Suprema, y es un incidente que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la discusión es esa, ¿no? Un crimen de lesa humanidad, hay que recordar, es un ataque generalizado contra una población civil. La tortura fue sistemática, se dio en distintas unidades militares, y los soldados eran conscriptos, civiles bajo bandera. Y aparte, recordar que los crímenes de lesa humanidad los comete el Estado por acción u omisión a través de sus agentes. Las Fuerzas Armadas, el personal de cuadro, eran agentes del Estado. Claro. Bien. ¿Algo de 100 militares acusados puede ser? Sí, en la causa judicial que investiga estos crímenes declaran más de 200 víctimas y testigos. Hay unos 100 militares acusados, sin contar la cadena de mando, es decir, del cabo que torturó para arriba, porque los superiores lo sabían. Y claro, me parece importante contarle a la audiencia que las torturas se dieron en muchos casos cuando los soldados buscaban proveerse alimento, porque el alimento era acaparado por los superiores. La respuesta era la tortura. Y cuando hablamos de tortura, hablamos de estaqueo, de inmersión en agua helada,
de enterramiento hasta el cuello en la turba de Malvinas, de golpe de todo tipo, de violencia psicológica. ¿Cómo, y esto es un poco a nivel personal, si me permitís, cómo es encontrarte vos con estas historias, ¿no? Con estos testimonios de que luego te arman para armar el documental, ¿no? Pero a vos Gabriela, ¿cómo lo vivís? ¿O cómo lo viviste? Bueno, los testimonios que están en la película no son la primera entrevista que yo tengo con estas personas, es un colectivo que conozco hace muchos años. Yo arranqué, como te dije, en 2016 contactándome con el CECIM, después los conocí a Silvia Katz, a David Zambrino y otros excombatientes que dan su testimonio. Esto se consigue a través de un vínculo de confianza de muchos años y donde en el momento de la entrevista, yo en el lugar que me posiciono es, bueno, aparte de conducir la entrevista, ser un lugar seguro para esa persona, para esa víctima que está trayendo el pasado al presente, que es un pasado traumático, y que se sienta en la confianza de poder decir lo que quiera, que si se emociona poder sostenerlo. Y después, obvio, está mi momento personal con el testimonio en el momento de desgrabar, de escucharlo, y obvio que son testimonios que a mí me atraviesan, y creo que ese atravesar y ese sentir que te mueve por dentro es lo que me guía también en la edición, en el montaje. Yo también escribí un libro con Victoria Torres, Esquirlas en la memoria, sobre el proceso de identificación de soldados CNN. Y fueron dos procesos que se dieron bastante en paralelo, y la brújula fue la misma. Claro, sí. Gabriela, ¿estuviste en Malvinas? No. Yo siempre digo, viajar a Malvinas para mí es otra película. Claro. Sí grabamos en Río Grande y en Ushuaia, porque yo quería reafirmar la continuidad geográfica entre el continente y las islas como una forma de reafirmación de la soberanía argentina, y me interesaba sobre todo el continente, porque la causa judicial que investiga esos crímenes está en el continente, claro. Y es Río Grande porque es el que tiene competencia sobre las Islas Malvinas. Claro. Bueno, no, yo la parte más cholula también quiero, ¿no? Que cómo fue el estreno, cómo te sentiste. El estreno fue muy lindo, fue en el Cine Gaumont de Buenos Aires, el 1 de abril, la Sala 1, que es la más grande. Un cine que tenemos que defender, además. Sí, espacios que tenemos que defender para poder seguir contando nuestras historias y que no nos las vengan a contar. Tal cual. La gente estaba muy emocionada. Yo contaba, estaba en la primera fila, más cerca de la pantalla. La sala se ve y se escucha divina, con el sonido, los ambientes. Y yo le decía al director de fotografía que lo tenía al lado, yo no escucho el público. No escucho los como no escucho. Y cuando me levanto, que termina la película, me doy vuelta y había medio cine llorando. Claro, sí, había silencio de emoción. Sí, atravesado, pero no desde un golpe bajo ni nada, sino atravesado por esas historias. Que para mí eso es importante porque lo que no te toca te pasa de lado, y yo lo que quiero es que la gente se vaya con preguntas del cine, que la próxima vez que escuche hablar de la gesta Malvinas pueda detenerse y reflexionar al respecto. Sí, así que fue un estreno divino. Sí, es interesante porque, bueno, estos testimonios, ¿no?, de los soldados que estuvieron allá y que de excombatientes que les pidieron que, bueno, les dieron como orden no hablar, ¿no?, esa imposición del silencio que se dio cuando terminó la guerra, y bueno, y que hayan pasado tantos años, ¿no?, y que todavía siga tan fuerte de alguna manera ese silencio, ¿no? Bueno, viene el nombre del documental, Las Voces del Silencio, y yo creo que aparte de todas las personas que dieron testimonio en tu película, seguramente esto va a seguir sumando voces. Sí. Sí, y tenemos que pensar que las razones del silencio son muchas. Está la imposición por parte de las Fuerzas Armadas, tenemos que recordar que tuvimos
los años de impunidad donde si no se podía juzgar a Videla, menos aún a los militares que habían torturado a su propia tropa, que la intromisión del ex personal de cuadro en los centros de ex soldados conscriptos hizo que a muchos excombatientes, cuando empezó la causa y querían denunciarles, dijesen, pero vos con eso estás maricoñando la causa. Pensar también en la naturalización de la violencia en el servicio militar obligatorio, que hace que muchos de estos, hay que decirlo, varones de una generación que tienen hoy 60 y pico de años, les cuesta reconocerse como víctimas. Sí, claro. Sí, bueno, y este mensaje también, qué sé yo, que nos interpela muy de cerquita, desde lo emocional, ¿no? La gesta heroica, y pensarlo siempre desde ese lugar y no pensar en las personas víctimas de dictadura. Claro, a partir de ahí. Sí, claro. Sí. Pero qué bueno poder encararlo, poder nombrarlo. Nada, a mí ya cuando leí la historia del documental un poco me conmovió y me parece tan necesario, ¿no? Poder llevarlo a las escuelas, poder compartirlo desde otro lugar también me parece que está buenísimo. Sí, la idea es, aparte del circuito de salas, poder llevarlo a escuelas. La película está apta para mayores de 13 años, a universidades, a centros culturales, a sitios de memoria. Llevar la película, llevar el debate, cuando sea posible acompañarla para poder tener charlas, que la acompañen también excombatientes. Qué bueno. Bueno, Gabriela, antes que nada, recontra mil gracias nuevamente por este espacio, por estos minutos. Sabemos que estás así muy de nota en nota ahora. Sí, te vamos a generar el compromiso de que la peli, si podés, venga a Dorrego. Tenemos que encontrar el lugar y coordinar una fecha y la llevamos. Todo listo. Me encantaría poder ir y acompañarla y conocerla. Genial, sería hermoso. Ya después seguimos charlando, pero ya te decimos que está todo. Así que, bueno, agradecerte mucho este tiempo y también, y ahí como ciudadanas, ¿no? Poner en el nombre y dar voz a, ¿no? Y seguir militando la justicia, ¿no? En este caso por los soldados. Por Malvinas. Y una última cosita, las y los invito a seguir las redes de la peli. Bien. @lasvocesdelsilencio.doc. Bien, genial. Lo vamos a compartir después en el Instagram de Que los Platos Seguros, ¿no? De la radio. Listo. Sí, en los dos lugares. Bueno, Gabriela, un placer conversar con vos y, bueno, gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, bien. Cerramos la nota con Gabriela Nasso, directora del documental Las Voces del Silencio, que próximamente va a estar en Dorrego, ya decimos así. ¿Y sabes qué? ¿Y que los platos? Que los platos los lave otro. Bien, hasta el martes que viene. Y que los platos los lave otro. 20 años de feminismo en Coronel Dorrego.